¿Cómo anda el tema de relaciones, de más bien formación en cuanto a lo que son los temas sexuales acá en Bolivia? Y qué interesante, porque las cosas han cambiado, pero de pronto la información sigue siendo una información errónea, porque no nos la dan en los lugares adecuados. Los niños pueden entrar al internet para investigar, por ejemplo, si los papás no han conversado con ellos, pero la información que se da allá tampoco pero la dan es... en los colegios, ¿Sí? ahora sí, hasta en la primaria ya se da. Eso no lo sabía. Sí, sí, es decir, la educación sexual ahora está muy adelantada realmente, ¿no es cierto? Entonces, hasta como te digo, hasta en los niños ya se está dando educación sexual. Ya, eso no sabía. Sí, ¿Qué dice Valquiria? Porque creo que ya hiciste hasta una investigación, tú nos comentabas al principio del programa algo. Sí, hay entidades que han hecho una encuesta el año pasado, que tienen que ver con el Ministerio de Educación y con las alcaldías. Y me decía una de las encuestadoras que se ha hecho las preguntas a niños desde los 12 años adelante, preadolescentes, ¿no? Y que ellos decían que sí, reconocen tener actividad íntima. ¿Y por qué? Porque así juego. Aquí da repetidas. A partir de los 12, ¿no? De 12 años deja de ser, o sea, se vuelve un juego, parte sí, de los juegos. ¿Y por qué? Digamos, ¿tienes actividad sexual? Sí, porque así me gusta jugar. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con los medios de comunicación, otra vez, ¿no? Mucha apertura, que por un lado es positivo y por el otro lado es negativo, porque también el tabú hace que las cosas secretas, prohibidas, generen más cosas torcidas, ¿no? Y por otro lado, el único peligro que yo veo es que un joven embarace a otra joven, o una joven se embarace, no sepa para quién, y finalmente contraiga una enfermedad como el SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en los colegios sí tiene que enseñar educación sexual y tiene que ver con la reproducción humana, ¿no? Claro que no le dan, digamos, a las mujeres en especial, lo que es el ciclo femenino, qué días se puede, qué días no se puede. A ese punto no llegan en los colegios, ¿no? Pero yo creo que a partir de que tenemos un hijo de 15, 16 años o una hija de 14, para evitar problemas, porque tampoco podemos, como decía antes, las mujeres se casaban vírgenes, ¿no? Llega un momento en que ser virgen en nuestra sociedad, en ciertas generaciones, es anormal. Exacto. ¿No? Entonces nosotros, y además es un asunto íntimo también, ¿no? Del individuo, más allá que seamos mamá, papá, tío, no podemos interferir en las decisiones muy personales de un individuo. Lo único que podemos hacer es mostrarle el camino y decirle qué está bien, qué está mal, cómo te cuidas, cómo no te cuidas, pero lo óptimo es, lo que yo espero de mi hijo por lo menos, es que como el Papa haga un voto, ¿no? Hasta que tenga por lo menos 17, 18 años, ¿no? Y sepa lo que está haciendo. En el colegio de tus hijos, por ejemplo, ¿tú has visto que hay educación sexual? Y que yo sepa, en algunos amigos que tienen sus hijos allá, sí, ¿no? Sí. Les dan educación Les dan sexual. educación sexual. Ok. Margaret, una catedrática que está constantemente con alumnos, ¿qué opinas de ese tema? ¿Hay educación sexual? ¿Colegios? Precisamente esta semana he presenciado la defensa de una tesis al respecto, y la joven que defendía, que había hecho la investigación en área rural, por otro lado, señalaba que de existir existe la educación sexual, pero sigue todavía a cargo de profesores en general del área de biológicas, que esencialmente o dan, digamos, breves pinceladas, ¿ya?, acerca de la procreación, pero no enseñan la esencia misma de lo que implica la posibilidad de gozar, los peligros de la pornografía, la normalidad en las relaciones, etcétera. Es verdad que la relación sexual se inicia a través de un juego, ¿no es cierto? 11, 12, 13 años, es muy corriente, por eso no debemos decir que es normal que los chicos metan mano a las chicas y que las chicas se enojen. Es una queja totalmente frecuente a partir de quinto, sexto, séptimo año de primaria, que dicen los chicos se han vuelto raros. Es el despertar, porque estamos en pleno cambio hormonal, y eso se tiene que traducir por acceso a
otro tipo de pensamiento, un pensamiento mucho más lógico abstracto, se cede en lugares de pensamiento concreto por pensamiento más abstracto, los juegos cambian, el adolescente se vuelve bocón y tiene juegos de manos, ¿no es cierto? Comienzan la edad de los primeros amores reales y ahí juega todo lo que se sabe. Entonces, transmitir información sexual a nivel de colegio debería ser una transmisión no solamente acerca de los peligros de las enfermedades venéreas o el embarazo. El embarazo, mal que mal, dura apenas 9 meses, ¿no es cierto? El problema está en saber para quién y quién va a criar esa guagua y a qué edad la voy a tener. Pero también a nivel de educación sexual, otra cosa muy importante es enseñar a disfrutar del sexo, y a saber que la sexualidad relacional y social no son malas, no son vergonzosas, no son tabúes. Personalmente, yo tenía la dicha de ser hija de un pediatra que, al ser médico, en mi casa siempre se habló acerca de sexualidad con toda naturalidad en todos sus ámbitos. Entonces, para mí no fue una sorpresa con un colegio, estuve también en un colegio de avanzada, se comenzó a impartir cuando teníamos entre 8 y 10 años educación sexual. Yo me acuerdo las caras de muchas mamás cuando la primera noche que fuimos a presenciar un videofilm que había en aquel entonces sobre sexualidad, el susto que decían, pero nuestras hijas son muy niñitas, ¿cómo es posible? Yo era la menor de mi curso, tenía 8 años, pero yo acompañé desde 10 años. Ahora 10 años, estamos hablando ya de una infancia intermedia, prácticamente una jovencita, y la mayor parte de las veces ya conoce acerca de lo que va a ser educación sexual. Entonces, educación sexual no solamente abarca la prevención del embarazo y el aparato genital femenino y el aparato genital masculino. Además, el uso que se debe hacer y enseñar a amar. Y el amor comienza por caridad, por una misma. Es más, si tuviéramos que enlazar este tema con el tema de la violencia intrafamiliar y las secuelas del mismo, diríamos que el golpeador no se quiere a sí mismo. O sea, confunde el hecho de ser macho machista con el hecho de ser capaz de amar. Y solamente sabe de relaciones coitales, pero ahí se limita. Y la mujer que se deja golpear es otra mujer con baja autoestima que no se quiere a sí misma. Entonces muchas veces se han enganchado en un matrimonio porque había embarazo. Entonces, como no era el primer embarazo, han definido que esa vez sí se iban a casar y la mujer le ha entregado su vida al varón que la ha poseído en primera instancia o que ha accedido a casarse porque había una guagua en curso. Entonces, el origen de la violencia intrafamiliar es muy diversa y también está afincada en este tipo. O sea, falta todavía profesionales que sepan dar con destreza no solo el aspecto reproductivo, sino los peligros de la pornografía. Bien señalaba Valquiria acerca de la información que los hijos buscan por Internet. En Internet hay buenas cosas y hay cosas menos buenas. ¿Cómo hacemos nosotros, papás, para poner límites y decirle esa información que te están dando raya con la pornografía, entrar a los foros? No controlamos, porque nos da miedo. Y es verdad que a la mayor parte de adultos da terror hablar acerca de sexo. ¿Cómo les voy a enseñar a mi hijo cómo se disfruta, cómo es el orgasmo, cómo es de rico el sentir el orgasmo? O sea, ahí voy a perder yo mi prestigio como adulto. Entonces mejor eso se lo dejo al colegio. Y en el colegio el maestro, que si bien es maestro de biología y conoce acerca de reproducción, en su vida civil es también papá o mamá, también tiene hijitos. Y difícilmente va a entrar en hablar. Y cuando el profesor de psicología o de biología se pone a hablar de sexo, es el profesor liberal, se lo tacha de malo, porque es cuestionador. Entonces lo mejor es alejarlo de la institución. Universidades, colegios, echan fuera a los docentes cuestionadores, aquellos que no son como la norma. Es totalmente cierto. Educación sexual toca, al igual que secuelas de violencia intrafamiliar, esos temas tabúes, ¿no es cierto?, oscuros y pecaminosos de una sociedad que quiere ser pechoña y culturalmente bien atrasada. En la India, por ejemplo, las madres desde de muy corta edad ya empiezan a inclusive entrenar a sus hijas para que cuando sean adultas tengan, por ejemplo, una fortaleza vaginal lo suficientemente fuerte como para poder lograr una satisfacción mayor. Imagínense de lo que estoy hablando, es una cosa increíble que acá no se nos pasaría por la cabeza siquiera. Las madres en la India preparan a sus hijas desde muy niñas y lo mismo a los hijos varones para que se conviertan en verdaderos amantes. Aquí en Bolivia, en cambio, yo recuerdo que mi experiencia en lo que se refiere a sexualidad fue a partir de una de las monjitas del colegio. Era una de las monjitas del colegio de Santa Teresa, puedo decirlo, que increíblemente ella nos daba
bueno, clases de sexualidad. Y era absurdo porque nada podía explicarnos cuando a alguien se le ocurría hacer una nueva pregunta. No sé si ahora estarán capacitados. Ahora, la responsabilidad de los papás también es terrible, Enriqueta. Sí, mira, yo anoche he vuelto a la casa a las 12:30 de la noche, estaba buscando ahí televisión y he encontrado un canal internacional por cable, una porno impresionante. Ahí está. Típico. ¿No es cierto? Entonces, sin ninguna censura. Sin censura, pero además, ¿cómo vos puedes controlar, por ejemplo, levantarte a las 12 de la noche cuando supones que tu hijo o tu hija están durmiendo? ¿Cómo vas a ir y vas a controlar ese tipo? Si nosotros mismos estamos permitiendo ese tipo de posibilidades, ¿no es cierto? Es decir, aquí han hablado muchas cosas que de alguna manera yo estaba analizando. Y cuando tú decías vamos a pasar a un otro tema diferente, encontramos que no es tan diferente, no, sino que están realmente ligados. Porque yo le decía a mi hijo el otro día, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y lo mismo yo creo que en el tema de la educación, ¿no? Entonces, es decir, solamente se da el tema de cuáles son los órganos, cuál es su función, como un tema reproductor y qué sé yo, pero además no siempre se lo da como lo que es una cosa natural. Siempre hay algo de tabú, siempre hay algo de morbo, inclusive, en la información en la que se pueda dar. Entonces, ese tipo de situaciones realmente, aquí tiene que ver mucho, mucho, mucho el hogar, muchísimo. Inclusive, ustedes hablaban y decían, nosotros nos han enseñado. Es decir, de Tarija de hace 30 años a La Paz, olvídense, es decir, nosotros, cuando yo era jovencita, por decirles, hace muchos años en Tarija, estamos hablando de unos 35 años, por ejemplo, es decir, nosotros ni siquiera conocíamos el rock en Tarija, ¿no es cierto?, porque nos llegaba más la información de la Argentina. Claro. Entonces yo estaba al día con Leodán, con Palito Ortega, pero ni por casualidad, pues, el tema del rock, ¿no? Es decir, y obviamente hablar de este tema en una sociedad tan pequeñita como era Tarija, en ese momento donde, y además siempre lo poníamos así como que algo malo. Lo que entiendo definitivamente es de que las mujeres de 18 años, como cuando yo me casé, de mi edad, es decir, a las chicas de 18 años de ahora, hay un mundo de diferencia. En todo, en cuestión de actitud, en cuestión de información, en cuestión de conocimiento. Pero lo que a mí me preocupa también, hablando ya de este tema de educación sexual, si nos ponemos a hablar, yo tuve una experiencia hace unos 5 años con mujeres grandes, así ya de mi edad, y nos hemos puesto a charlar así abiertamente, y nos hemos hecho así una consulta interna, es decir, ¿cuántas de nosotros habíamos sabido qué es un orgasmo? ¿Y? Es decir, no puedes creer, pero realmente el porcentaje de mujeres mayores, es decir, casadas, hasta 2 veces casadas, nunca han tenido un orgasmo. Dios mío. ¿No es cierto? Entonces, el tema de la educación, como te digo, hay que hacerlo como lo que es natural. Eso debiéramos hacer. El problema es de que ¿quién fija ese límite? Para mí esa es la pregunta, la interrogante. ¿Quién dice el límite? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué puede ser realmente que pueda ser educativo, hablando de educación sexual, ¿no es cierto? El límite no sé honestamente, ¿no? Ahora, cuando uno ya quiere ser demasiado liberal, es decir, como te digo, finalmente yo creo que todo extremo es malo, ¿no? Pero, es decir, ¿quién le pone el límite y el equilibrio que debiera ser? ¿Qué dice Valquiria? Yo diría, ¿quién le pone el cascabel al gato? Realmente, ¿no? Pero, y lo que ella dice, ¿no? La educación de parte de nosotros como papás tiene que ser natural. Y también siempre considero que a mí por lo menos me han educado con responsabilidad, ¿no? Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tiene sus efectos, ¿no?
y efectos buenos y efectos malos, ¿no? Te embarazas sin ser bachiller, difícilmente vas a poder continuar tu carrera. Y todo lo que ello implica. Y todo lo que tú puedas querer ser, ¿no? Eso me decía, me acuerdo, mi papá y mi mamá, y mi papá me llevaba a la fiscalía. ¿Era abogado tu papá? Mi papá es abogado y también es militar. Entonces, algún sábado seguramente él tenía que hacer un trabajo y yo le acompañaba a la fiscalía con mi hermana, pero él no iba a trabajar y yo veía unas señoras con su aguayo cargando una guaguita, o una señora con su cajita vendiendo dulces, una guaguita, otra señora sin dientes con guaguita, y me decía, ¿ves? Se han embarazado sin responsabilidad. Si tú quieres eso para ti, está bien. Luego pasaban otras señoras, ¿no? Son responsables ya de mayores en embarazado. Claro, yo tenía pues 13, 14 años, ¿no? Era debido ubicar el medio más natural, ¿no? Claro. O más directo para decirme, puedes hacerlo, pero tienes que ser responsable de las consecuencias. Duro, pero de repente efectivo, ¿no? Sí, porque yo decía, y claro, en esa época también tienes amiguitas, primos, primas, porque la sexualidad es natural y es física, es una necesidad biológica, por eso digo que es bien difícil entrometerse en la individualidad de una persona. Perdón, aunque sea tu hijita. doctora, pero hay también igualdad. Siempre hemos pensado que los hombres tienen que ser satisfechos. ¿Y por qué no las mujeres? Ambos, pues. Claro. Toda la vida hemos quedado en esa situación, doctora. ¿Dónde está la equidad? Claro. O sea, por eso la mujer se siente culpable cuando no da satisfacción al varón, cuando biológicamente hablando el varón siempre va a tener orgasmo, pero la que deja de tener orgasmo es la mujer, y no se enseñan además a la mujer de que ella tiene también derecho a tener orgasmo y a reclamar si no lo ha tenido y él ya tiene su satisfacción. Y a decir, y el "Oye, deber del quiero", varón de y complacer hoy a no la quiero. mujer. No, Claro, y de exacto. complacer a la mujer cuando ella quiera. Porque algo también muy interesante es, hablando en consulta, las mujeres se sienten humilladas cuando de casadas el varón no les hace caso. Entonces se sienten humilladas de tener que acercarse y que él las rechace. Es verdad. Pero que ella los rechace a ellos parece imposible, parece un pecado, parece un crimen, doctora. Claro. En cambio que el varón rechace a la mujer es totalmente normal, claro. porque finalmente él es el proveedor. Y eso no es justo en términos de equidad y igualdad. Y es precisamente porque la falta de educación sexual no nos ha permitido aprender que nosotras tenemos también la posibilidad de disfrutar de la misma manera, inclusive más que ellos, porque solo la mujer puede ser multiorgásmica, pero eso, por ejemplo, es un término que, ¿qué? Multiorgásmico, pero ni siquiera sé lo que es orgasmo, ¿qué puedo saber lo Claro, que es un multiorgasmo? en nuestra generación, ¿no? Porque yo tengo mis primas, que son, sí, como ella dice, 17, 18, y desde los 14 dicen, hablan la categoría orgasmo, es un asunto natural en ellos, ¿no? Pero siempre es importante saber que uno es libre, ¿no? Partimos de nuestra libertad sexual, y en esa libertad está nuestro derecho a tener relaciones íntimas o no tenerlas, tener placer, tener derecho a dar placer, etcétera, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad, Sí, ¿no? siempre termina así. No podemos dejar al individuo como lo hacían nuestros papás, ¿no? Muchos de nuestros papás, nuestros abuelos, era un tabú, ¿no? Muchas mujeres se embarazaban porque no tenían el cuidado del ciclo, ¿no? En cambio, ahora yo creo que los papás tenemos que aperturarnos, nuestra generación sobre todo, ¿no? Es verdad. Con muy pocos minutos apenas, ya para despedirnos, Margaret, cerraremos. Bien, vamos a vivir una sola vida, esta, y la vamos a vivir con mucha dignidad, sin dejarnos golpear y con el derecho a elegir la sexualidad como corresponde. O sea, saber que la sexualidad no solamente sirve para reproducirse, sino sirve también para tener placer y, ¿por qué no?, para compartir placer, pero no es para dar placer al otro. Exacto, no exclusivamente para aquello, y tratar de enseñarle a nuestros hijos lo que en algún momento a nosotros no nos enseñaron y todas las secuelas que eso trajo en nuestras vidas, tratar de que nuestros hijos no se sientan culpables como durante años a nosotros nos han hecho sentir, a esta generación que creo que compartimos todas nosotras, y intentar de que las cosas cambien a todo nivel y nuestras futuras generaciones sean libres, pero sobre todo responsables. Ketita querida, gracias como siempre por estar con nosotros. A ti, Ver, realmente es muy lindo conversar con mujeres.
Como si estuviéramos nosotras 4, sin pensar que hay cientos que están detrás de la cámara. El tema orgasmo, quiero que quede pendiente, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a analizarlo acá, gracias que gracias a ti. Y suerte. Gracias, Valquiria, también. Gracias, Verónica. Muy interesante, como siempre. Ha sido muy enriquecedor. Siempre me estoy llevando de la transmisión de las ideas de ustedes, ¿no? De las diosas. De todas. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Margaret, Verónica, como siempre. como siempre, también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos muy rápido, ha sido esto, nos hemos extendido de pronto en el tema, en el primer tema de las secuelas del maltrato, pero bueno, merece la pena hacer el tratamiento de estos temas. Será hasta la próxima. Gracias, permiso.